Hola, ¿me podéis confirmar si veis la presentación correctamente y me escucháis? Genial, entonces vamos a comenzar. Antes de nada, me gustaría a Microbacterium por haberme invitado hoy a esta ponencia en el primer evento de divulgación científica. En el día de hoy os voy a hablar sobre lentes de contacto medicadas como nuevos sistemas para la administración ocular de fármacos. Y en especial me gustaría dar las gracias a todos vosotros por haber quitado un ratito de vuestro tiempo y conectaros aquí a ver esta charla y compartir este tiempo conmigo. Para aquellos que no me conocéis, yo soy María Vivero López, soy farmacéutica por la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2015 y actualmente estoy cursando un doctorado en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos por la misma universidad. Este trabajo lo compagino con la creación de contenido para mis redes sociales como Pharmatips desde el año 2015. Allí trato de prestar ayuda a estudiantes y nuevos investigadores, fundamentalmente de las áreas de la salud. Así que si queréis conocer un poquito más sobre una tesis doctoral o necesitáis ayuda de cara a la carrera, podéis contactarme en mis redes sociales, fundamentalmente en Instagram, Facebook y YouTube. Pues bien, ahora bien, vamos a entrar en la materia de la ponencia, que son las lentes de contacto medicadas. El objetivo fundamental de esta ponencia es dejar claros los aspectos más importantes que debemos conocer sobre la administración ocular de fármacos y la revolución que supone el uso de lentes de contacto medicadas de una forma sencilla y espero que muy amena. Mi objetivo fundamental es que al final de esta charla os guste tanto este tema como a mí y veáis que es realmente apasionante. Para ello he decidido estructurar la ponencia en dos partes fundamentales. Por un lado, vamos a ver en una primera parte un repaso de la estructura del ojo y de sus mecanismos de defensa, así como las vías principales de administración ocular de fármacos. Después, en una segunda parte, nos centraremos en ver qué es una lente de contacto para así entender después mejor las lentes de contacto medicadas como nuevos sistemas para la administración ocular de fármacos. Y por último, veremos cómo incorporamos el fármaco a la lentilla, es decir, cómo conseguimos dotar a la lentilla de una actividad farmacológica o terapéutica. Y aquí, en este apartado, os hablaré de las aproximaciones tecnológicas que se están llevando a cabo a nivel de investigación últimamente para conseguir la lentilla perfecta, si se puede decir que algún día llegue a existir. Empezamos por la estructura del ojo. Y antes quiero hacer un inciso, porque no sé bien de qué área sois todos los que me estáis viendo, y quiero que lo entendamos todo desde un inicio. Como siempre digo, es muy importante entender la base para después poder construir algo grande. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué aparece una diana aquí? Pues esto hace símil al sitio de acción, es decir, a la diana terapéutica de nuestro fármaco. De ahí que sea tan importante conocer las estructuras del ojo. Es importante saber cómo es el sitio donde va a actuar el fármaco para conseguir que el fármaco llegue allí, a su diana terapéutica. Entonces, ahora bien, como podéis ver en esta imagen, el ojo es un órgano bastante complejo porque tiene muchas estructuras diferentes y muchos compartimentos, muchas cavidades. Para poder entender bien la charla de hoy, quiero que os quedéis con unas estructuras clave. En primer lugar, tenemos la córnea, que es la parte transparente del ojo, es lo que se sitúa por delante de nuestro iris y de la pupila. Tenemos después la esclera o esclerótica, que es la zona blanca de nuestro ojo. Después tenemos el nervio óptico y esta parte posterior, conocida por todos seguramente, que es la retina. Además, el globo ocular se divide en dos segmentos. Tenemos un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior es aquel que va desde la córnea hasta la parte posterior del cristalino.
y en él se encuentra el humor acuoso. En el segmento posterior, en cambio, es aquel segmento que va desde el cristalino hasta el final del globo ocular, y en él se encuentra el humor vítreo. Ahora podéis estar pensando, ¿por qué me explicas todo esto de segmento anterior, segmento posterior? ¿Qué importancia tiene? Pues bien, es realmente importante, porque nosotros tenemos que saber qué estructura está dañada o dónde vamos a ejercer la acción, es decir, dónde va a actuar nuestro fármaco. ¿Por qué? Porque si pensamos en patologías del segmento anterior, como ocurre, por ejemplo, en las cataratas, que es una opacificación del cristalino, o cuando tenemos una conjuntivitis alérgica o una infección ocular, es suficiente que el fármaco llegue a estas estructuras, al segmento anterior. Pero la situación dista mucho si queremos tratar una patología a nivel del segmento posterior, como ocurre, por ejemplo, con la retinopatía diabética o con la degeneración macular asociada a la edad, en las que tenemos que llegar a la parte posterior. Pensad que en este caso el fármaco tiene que atravesar muchísimas estructuras para conseguir llegar aquí y ejercer su efecto terapéutico. Entonces es importante saber esto para, a la hora de desarrollar una lentilla o una formulación farmacéutica, saber todas las barreras o todos los obstáculos que va a tener que saltar para alcanzar su objetivo con éxito. Una vez vista la estructura del ojo, vamos a ver ahora los mecanismos de defensa. Y sí, es que el ojo es un órgano que cuenta con unos mecanismos de defensa para protegerse del medio exterior, como son el lagrimeo, el parpadeo o el drenaje nasolacrimal. Pensad que el ojo es un órgano que está tremendamente expuesto al ambiente exterior. Entonces necesita estos mecanismos de defensa para protegerse de infecciones, alergias o incluso laceraciones o úlceras corneales. Pero estos mecanismos de defensa juegan también un papel en contra desde el punto de vista de la administración ocular de fármacos. ¿Por qué? Pues porque van a dificultar de igual modo la entrada del fármaco en las estructuras oculares, tanto por vía tópica como por vía sistémica. Entonces, ¿qué vías tenemos de administración ocular de los fármacos? Pues bien, es muy sencillo. Existen fundamentalmente 4 formas de administrar los fármacos al globo ocular. En primer lugar, podemos hacer una administración sistémica, y esta puede ser tras una administración oral, intravenosa o intramuscular. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que esta forma de administración apenas se usa, porque pensad que hace falta utilizar o administrar una dosis muy elevada del fármaco. Tenemos que administrar grandes cantidades para asegurar así que va a llegar una cantidad suficiente de fármaco a la estructura del globo ocular. Es decir, vamos a tener una cantidad de fármaco por encima de la concentración mínima eficaz. Por lo tanto, aparecerán muchos efectos secundarios. De ahí que prácticamente no se use. Otra forma de administración son las inyecciones intraoculares, que no sé si habréis oído hablar de ellas. Esto consiste en inyectar directamente el fármaco en, por ejemplo, el humor vítreo, por medio de una inyección intravítrea. Como podéis imaginar, esto no lo puede hacer el propio paciente, tiene que hacerse en un ambiente controlado, en un hospital, por un profesional sanitario. Por lo tanto, conlleva un mayor coste y al mismo tiempo tampoco está exento de riesgos, porque el hecho de inyectar algo en el globo ocular ya puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de infecciones. Intentando solventar los inconvenientes que presentaban estas 2 formas de administración ocular de fármacos, se pensó en el uso de insertos. ¿Qué son esto de los insertos? Pues son eso, como un inserto, una lámina que se coloca en el saco conjuntival o en la superficie ocular para liberar así el fármaco y que llegue a las estructuras más internas del ojo. ¿Pero qué problema presentan? Pues presentan el problema de que, al igual que las inyecciones intraoculares, no son muy bien aceptados por parte de los pacientes.
y además generan sensación de cuerpo extraño, es decir, nuestro organismo tiende a eliminar eso, no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si pensamos en nuestros ojos, vemos que la córnea está bastante expuesta al ambiente externo, entonces es muy accesible. Y el hecho de que la superficie ocular sea tan accesible llamó mucho la atención para empezar a aplicar tratamientos tópicos, que seguramente son los más conocidos. Es el uso de los colirios o las suspensiones. Pensad que si realmente esta superficie corneal es tan accesible, si utilizamos un colirio o una suspensión ocular, ya podríamos administrar directamente el fármaco aquí y que llegase a las estructuras más internas del ojo, ¿no? Pero no, esto no es así. O sea, la idea es muy buena, pero no se consigue en gran medida que el fármaco alcance los tejidos más profundos del ojo, o sea, es decir, el segmento posterior. ¿Y por qué es esto? Pues esto es por los mecanismos de defensa que os acabo de explicar, el lagrimeo, el parpadeo, etc. ¿Qué ocurre? Pues la realidad es muy distinta. Cuando nosotros instilamos una gota en la superficie ocular, el tiempo de residencia, es decir, de permanencia de esta gota aquí es menos de 5 minutos, es inferior a 5 minutos. Y menos del 5% del fármaco es capaz de atravesar la córnea y alcanzar el humor acuoso y otros tejidos más profundos del ojo. ¿Por qué es esto? Pues esto se debe a que una gran parte del fármaco se va a perder por el parpadeo y por el conducto nasolacrimal. Y también pensad que por medio de la conjuntiva y de los vasos sanguíneos presentes en el ojo, parte del fármaco va a pasar a la circulación sistémica y podrían aparecer efectos secundarios. Para contrarrestar esta pérdida tan grande de fármaco que se produce, se opta por realizar instilaciones frecuentes, es decir, los pacientes tienen que administrarse gotas pues cada 4 o 5 horas. ¿Y qué pasa? Pues el problema es que esto genera un incumplimiento terapéutico, o sea, es difícil que un paciente esté pendiente de administrarse el colirio o la suspensión tan frecuentemente. Y además se tienen que utilizar concentraciones elevadas de fármaco y con los consiguientes picos de concentración. Entonces, los investigadores empezaron a pensar cómo hacer para mejorar esta situación, qué se podía hacer. Y eso ocurrió. Se pensó en el uso de geles en lugar de colirios, en lugar de formulaciones acuosas. Se pensó también en el uso de sistemas de gelificación in situ, pero esto todo no nos interesa hoy. Y finalmente se llegó al uso de las lentes de contacto medicadas, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué tiene tanto éxito esto de las lentes de contacto medicadas? Pues bien, tiene éxito porque partimos de un sistema, de una forma farmacéutica que ya es muy aceptada por la población. De hecho, más de 150 millones de usuarios en el mundo, de hecho hay más de 150 millones, perdón, de usuarios en el mundo de lentillas. No todos para corregir problemas de visión, algunos incluso solo con fines estéticos. ¿Y qué otra ventaja presentan? Pues presentan la ventaja de que pueden tener la patología ocular, es decir, por ejemplo, la retinopatía diabética, al mismo tiempo que corrigen errores refractarios, es decir, que corrigen problemas de visión. Y todo esto vemos que además que son muy aceptados, ¿vale? Son polímeros muy biocompatibles. ¿Pero qué es esto de una lente de contacto? Porque está muy bien ver que esto nos puede valer para la administración de fármacos, pero ¿qué es? Pues si miramos la definición de la Real Academia, nos dice que una lente de contacto es un disco pequeño de materia plástica o vidrio, cóncavo de un lado y convexo por el otro, que se aplica directamente sobre la córnea para corregir los efectos de refracción del ojo. Pero esta definición está muy bien, pero no nos explica exactamente qué es esta formulación farmacéutica, qué es esta forma farmacéutica.
Desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica, las lentes de contacto son hidrogeles. Esta palabra es clave porque, de hecho, las lentes de contacto se clasifican en dos grupos principales: las de hidrogeles acrílicos y los hidrogeles de silicona, simplemente para que os suene. Entonces, ¿qué es esto de un hidrogel? Pues un hidrogel es una forma farmacéutica que tiene unas propiedades físicas intermedias entre un líquido y un sólido. Es decir, está compuesto por una parte pequeña, sólida, que es un entramado polimérico, como podéis ver aquí, una estructura tridimensional polimérica, una red, para que nos entendamos, que se encuentra embebida en una matriz acuosa, en un líquido. ¿Y qué es esto de un polímero? ¿Qué es una matriz polimérica? Pues para entenderlo quiero que penséis en un collar de perlas, en un collar de cuentas, donde cada cuenta es un monómero, es decir, una de las unidades que constituye el polímero. Y por medio de un agente reticulante se va a llevar a cabo la unión de esos monómeros para formar finalmente el polímero. Es decir, todo hidrogel necesita unos monómeros, un agente reticulante y un iniciador, es decir, un reactivo que dé el on para la reacción, que les diga que empiece la polimerización. ¿Qué ventaja presentan estos hidrogeles? Pues presentan la ventaja de ser estructuras flexibles, polímeros flexibles, que tienen la capacidad de hinchar en un medio acuoso y captar así moléculas del fármaco en su estructura, que después podrán ser liberadas en la superficie corneal, como veremos a continuación. Desde el punto de vista regulatorio, las lentes de contacto, por lo tanto, son productos de combinación fármaco-producto sanitario. Es decir, son productos sanitarios, lentillas, cargados con el fármaco de interés. Entonces, ¿cómo conseguimos que las lentes de contacto medicadas sean útiles para la administración ocular de fármacos? Pues bien, nosotros tenemos la lentilla, que es como una lentilla comercial, como las lentillas que utilizáis para ver en lugar de las gafas, que está cargada con un determinado fármaco, con un determinado compuesto, una determinada molécula. Y una vez que colocamos la lentilla cargada en la superficie corneal, esta lentilla va a empezar a ceder las moléculas de fármaco a esta zona de aquí, que se conoce como film lacrimal poslente. ¿Por qué? Porque está situado en la cara posterior de la lente y delante de la córnea. ¿Qué ventajas presentan las lentillas? Porque a priori podéis decir, vale, es lo mismo que lo que se conseguía aplicando directamente la gota de un colirio o de una suspensión. Pues no. ¿Por qué? Porque la lentilla lo que hace es que este fluido, este film lacrimal, se renueve mucho más lentamente, aumentando la permanencia del fármaco ahí y consiguiendo un gradiente de concentración que favorece el paso del fármaco desde este film lacrimal poslente hasta el humor acuoso. Además, pensad que entre parpadeos sucesivos la superficie de la lentilla se seca en cierto modo. Entonces esto evita que el fármaco se pierda por aquí, se ceda al fluido lacrimal aquí presente, con la consiguiente pérdida de fármaco. Todo ello hace que las lentillas consigan, por tanto, concentraciones de fármaco suficientemente elevadas en la superficie corneal. Favorecen la penetración del fármaco a las estructuras internas, por los que os dije de ese diferente grado de concentración. Esto todo hace que una menor dosis sea suficiente para conseguir niveles terapéuticos por encima de la concentración mínima eficaz. Además, estos niveles se mantienen durante largos periodos de tiempo y, como os dije, presentan además la ventaja de que corrigen problemas de visión al mismo tiempo que tratan la patología ocular. Podríamos también recordar aquí que son altamente aceptadas por los pacientes.
Entonces, ahora bien, ¿cómo se incorpora el fármaco a la lentilla? Pues bien, aquí lo que quiero que pensemos es, ¿podemos usar lentillas comerciales? ¿Podemos a una lentilla comercial meterle el fármaco y entonces ya lo tenemos todo? Pues la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque efectivamente las lentillas comerciales, las lentillas que utilizamos a diario, tienen capacidad para captar moléculas de fármaco en su entramado polimérico, es decir, en el hidrogel, pero no son capaces de conseguir una carga y una cesión idóneas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tienen una capacidad de carga del fármaco limitada, es decir, cargan fármaco, pero no todo el que nosotros ponemos en el medio de carga. Además, no ceden toda la cantidad que cargaron, con lo cual ya perdemos un poco más. Y no conseguimos una cesión sostenida. ¿Qué es esto de una cesión sostenida? Pues es liberar el fármaco poco a poco, de modo que consigamos unos niveles terapéuticos sostenidos, mantenidos en el tiempo. Por todo ello, es necesario investigar, es necesario desarrollar nuevas lentillas, nuevos polímeros con afinidad por el fármaco para conseguir una incorporación mayor y una cesión más sostenida. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar el fármaco? Pues existen diferentes formas. La más sencilla es inmersión en una disolución de fármaco. ¿Cómo es esto? Pues esto consiste en meter la lentilla en una disolución del fármaco, de modo que se va a cargar con el fármaco presente en el medio y después, una vez en la superficie corneal, ya lo iría liberando poco a poco. Problema, que de esta forma no se consigue incrementar la carga, no hay nada que le diga que aumente la afinidad por ese fármaco. Entonces surgieron nuevas aproximaciones en la investigación. Surgió la incorporación de monómeros funcionales. Aquí os presento el trabajo de una compañera mía, de la doctora Ángela Varela García, y aquí ella lo que hizo fue incorporar monómeros funcionales al entramado polimérico. ¿Qué es esto? Pues esto consiste en utilizar un monómero que tenga un grupo químico que presenta afinidad por el fármaco. Ella en este caso quería incorporar el ácido transferúlico, que es un agente antioxidante, a las lentillas y para eso utilizó la citosina. ¿Por qué? Porque la citosina es una molécula que aumenta la afinidad por el ácido transferúlico, porque el ácido transferúlico se une a las bases del DNA. Entonces, de esta forma se vio que se consiguió aumentar la captación del fármaco. Otro ejemplo de incorporación de monómeros funcionales es este trabajo de Clara González Chomón, en el que para incorporar olopatadina a las lentes de contacto medicadas utilizó monómeros muy similares a los aminoácidos presentes en el receptor H1. La olopatadina es un antihistamínico que va a actuar, su lugar de acción, su diana, es el receptor H1. Por lo tanto, pensó, si utilizo unos monómeros muy parecidos a los aminoácidos a los que se une el fármaco, conseguiré que el fármaco se una más a la lentilla. Y así fue. Otra aproximación tecnológica es el moldeado molecular o molecular imprinting. ¿Qué es esto? Pues esto es nada más y nada menos que pensar en una llave y una cerradura. Es decir, es construir en el hidrogel, en la lentilla, un hueco perfecto para que encaje el fármaco, como la llave encaja en la cerradura. Un ejemplo de ello es lo que consiguió Fernando cuando desarrolló lentillas por molecular imprinting o modelado molecular para la carga de Epalrestat en el tratamiento de la retinopatía diabética. ¿Cómo lo hizo? Pues esto consiste en incorporar el fármaco con los demás monómeros una vez que se fabrica la lentilla. Después tú cuando la lavas, quitas el fármaco, pero permanece el hueco, de forma que cuando pones la lentilla en un medio
con el fármaco lo va a captar porque tiene el hueco perfecto para ello. Existen otras formas también de incorporar el fármaco en las cuales ya no vamos a profundizar tanto, pero que os quiero enseñar, que es, por ejemplo, el uso de recubrimientos, es decir, de formar una película por encima de la lentilla, recubrirla para que vaya liberando el fármaco, el uso de fluidos supercríticos, que lo que consigue es aumentar la solubilidad del fármaco para poder poner más fármaco en la disolución de carga, o la incorporación de nanopartículas. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en meter el fármaco dentro de una nanopartícula en lugar de disuelto en la disolución, en el medio, de forma que la lentilla se va a cargar con esos nanotransportadores. ¿Qué pasa? Aquí hay que tener cuidado porque no podemos incrementar mucho el número de nanotransportadores, si no se puede comprometer la visión. Quiero que sepáis también que todas estas aproximaciones tecnológicas que se hacen a la hora de desarrollar una lentilla, como os digo yo, buscar un poco la lentilla perfecta, tienen que hacerse manteniendo las características de una lente, es decir, tiene que conseguirse que la lente sea permeable al oxígeno, es decir, que pueda respirar nuestra córnea y que pueda llevarse durante largos periodos de tiempo. Tenemos que conseguir que el polímero hinche en presencia de agua para aportar confort al paciente y ser cómodo. Y tenemos que conseguir también, aparte de que sea permeable al oxígeno y que capte agua, tenemos que conseguir que tenga una buena transmitancia, es decir, una buena transmisión de la luz para que el paciente pueda ver con la lentilla puesta. Pues esto es todo, espero que os haya gustado. Intenté hacerlo un poco breve porque sí que es un tema en el que hay muchísima información. Si queréis saber algo más o queréis profundizar más, podéis escribirme por email o bien en mis redes sociales, estaré encantada de ayudaros. Y nada, espero que os haya gustado mucho y ahora responderé a vuestras preguntas encantada. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis hablar de algo en concreto acerca de las lentillas o bien de la tesis doctoral, estaría encantada de ayudaros. Vale, aquí me preguntáis qué diferencia hay entre los hidrogeles que usamos para limpiarnos las manos y los de las lentillas. Bien, pues aquí esta pregunta es una pregunta bastante buena, es el tipo de, como de proceso que hay. Es decir, en el caso de las lentillas hay que ver si el proceso que se produce es físico o por el contrario es un proceso químico. Pensad que en el caso de un hidrogel que utilizamos para lavarnos las manos, un hidrogel hidroalcohólico, este se deshace en nuestras manos, existe una transformación física. Esto no puede ocurrir en el caso de las lentillas, porque si no, pensad que una vez que colocásemos la lentilla en el ojo, si se disuelve, se desharía y no estaría presente ahí. Entonces, ahí lo que ocurre es una reticulación química, en el caso de las lentillas, ¿vale? La polimerización es química, de los monómeros con el agente reticulante y con el iniciador. Si no, lo que os digo, una vez que aplicásemos en el ojo, aparte de disolver el fármaco, perderíamos la lentilla, se disolvería nuestro fluido lacrimal. Gera, no entiendo muy bien la pregunta de, si se podrá volver a ver el webinar, dices. Sí, me imagino que queda colgado después en la plataforma de Microbacterium.
A ver, aquí Psicólogo me pregunta, en un principio esta aplicación de fármacos sería solo para enfermedades oculares o tendría aplicación en otras patologías. Bien, esto es, en principio está diseñado por ahora para el tratamiento de enfermedades a nivel ocular. Pero pensad que, esta pregunta es muy buena, pensad que hay enfermedades sistémicas que tienen complicaciones que se manifiestan a nivel ocular. Un ejemplo es lo que os dije de, por ejemplo, la retinopatía diabética. Pensad que la diabetes es una enfermedad sistémica, pero la retinopatía diabética es una complicación de esta enfermedad sistémica que se presenta a nivel ocular. Entonces, sería un tratamiento a nivel ocular, pero sí de una complicación de una patología sistémica. Muchos no me lo habéis preguntado, pero también os digo que no existen por ahora lentillas comercializadas con fármacos, ¿vale? O sea, lo de las lentillas medicadas por ahora está solo en ámbitos de investigación. Todavía no se ha llegado a comercializar ninguna. Sí que es algo que está bastante avanzado, pero no se llegó todavía al mercado. Entre otras cosas porque tiene que ser un tratamiento bastante personalizado, ¿vale? Depende de cada paciente, sobre todo si tenemos en cuenta que queremos corregir, aparte de la patología, errores refractivos. Bien, aquí nos preguntan si la lentilla está pensada para que sea de uso diario, mensual o de mayor duración. Gracias por la charla. Gracias a ti por prestar atención y compartir tiempo la tarde de un sábado, que sé que no es fácil. No sé si recuerdas que durante la charla os hablé muy brevemente, porque no quería profundizar en eso, por si era muy técnico, de que las lentillas se engloban principalmente en dos grupos. Os dije que había hidrogeles acrílicos o de hidroxietilmetacrilato e hidrogeles a base de silicona. Pues bien, los hidrogeles acrílicos están pensados para su uso diario. Son lentillas de poner un día y tirar. ¿Por qué? Pues porque si bien por un lado esto de hidroxietilmetacrilato, que quedaros que es un monómero que va a formar parte de la lentilla nada más, tiene gran capacidad para captar agua y aporta un gran confort para el paciente, es cierto que no tiene una elevada permeabilidad al oxígeno, por lo tanto, no puede llevarse durante largos periodos de tiempo. Para intentar solventar esto, surgieron los hidrogeles a base de silicona. Estos, por el contrario, tienen la ventaja de que presentan una alta permeabilidad al oxígeno, de forma que se pueden utilizar durante largos periodos de tiempo. Son las lentillas mensuales, ¿vale? Todas las mensuales son a base, o prácticamente todas, por no pillarme los dedos, son a base de hidrogeles de silicona. ¿Y qué pasa? Pues el problema es que, por el contrario, no tienen tanta capacidad de hinchar, de captar agua. Entonces, no resultan tan cómodas para el paciente, no aportan tanto confort. ¿Qué se hace desde el punto de vista de la investigación para mejorar esto? Pues hacer híbridos, es decir, mezclar, producir lentillas con monómeros acrílicos y monómeros de silicona, para así tener como lo bueno de cada una alta permeabilidad al oxígeno y un gran confort. Vale, después me preguntan que si estas lentillas solo podrían utilizarse en casos específicos. Pues bien, como os digo, por ahora no están comercializadas, ¿vale? Pero sí que son lentillas que a priori valdrían o sea, para cualquier persona que tenga una patología susceptible de tratar y que haya el fármaco y la lentilla diseñada para esa patología. Quiero decir, en cuanto a cómo es la lentilla en sí, son como las lentillas comerciales. De hecho, se utilizan los mismos monómeros. Ahora sí que se empiezan a incorporar pues, monómeros funcionales para conseguir pues eso, lo de Biospire Aerogels o el Molecular Imprinting, pero es lo mismo. Entonces, en teoría, todo el mundo podría utilizarlas. Y más teniendo en cuenta que estos polímeros son altamente biocompatibles, ¿vale? Son muy aceptados por el ojo. Vale, Teresa, acabo de contestar justo a esto hace un ratito. Eh, no están todavía disponibles para el mercado, por lo menos hasta donde yo sé, no hay ninguna comercializada, porque como digo, presentan el problema de que es difícil conseguir eh, una captación del fármaco y una cesión sostenida y al mismo tiempo tienen que ser tratamientos personalizados, pero estamos muy cerquita de que se consiga, es decir, no es algo que se esté investigando y que sea muy difícil de conseguir, que estemos hablando de un futuro muy lejano. Esto es algo cercano, que avanza muy rápido y hay muchas
spin-offs y startups trabajando en ello y va a ser una forma de administración. O sea, quiero decir, de hecho ya hay estudios clínicos con ello y va a salir al mercado en algún momento. Vale, cuando polimerizas el hidrogel con el fármaco, polarizas el fármaco hacia el lado contiguo al ojo, ¿cómo evitas que se diluya hacia el lacrimal? Bien, no, normalmente no se polariza, porque lo que se hace es eh, el fármaco, por ejemplo, si lo metes en una disolución de carga, la lentilla va a hinchar y va a hinchar igual por todas partes, tanto por la parte cóncava como por la convexa. Entonces no puedes escoger dónde se sitúa el fármaco. Si llevas a cabo molecular imprinting, como tienes que meter el fármaco en la mezcla de monómeros para llevar a cabo la polimerización, tampoco lo puedes controlar. ¿Qué pasa? Que afortunadamente la diferencia entre el film lacrimal poslente y la cara superficial de la lente que está hacia el exterior hace que el fármaco tenga tendencia a situarse en el film lacrimal poslente que vaya hacia las estructuras internas del ojo, porque además entre parpadeos sucesivos la lente se seca y eso evita que el fármaco se disuelva hacia ese lado. Entonces es como que en cierto modo, sin haberlo provocado, se consigue justo lo que queremos. Porque como tú dices, es importante evitar que se diluya hacia el lacrimal, sobre todo para evitar efectos secundarios o pérdida de dosis, que es lo que pasa con los colirios o suspensiones. Vale, después Fati me pregunta que si se podrían hacer lentillas absorbibles tras el tratamiento. Aquí no sé exactamente a qué te refieres. Eh, no sé si te refieres a que, por ejemplo, porque hay mucha gente que me pregunta esto, que si la lentilla, una vez que se carga con el fármaco y la ponemos en el ojo, si después se puede volver a recargar o no. Y eso sí, se puede hacer. Quiero decir, sería como, imagínate, nosotros ahora utilizamos lentillas, las pones, llegas a casa, las quitas y las guardas en el estuche con una solución salina de conservación, ¿no? Pues esto sería algo parecido, pero en vez de poner solución salina, pondrías una solución del fármaco, vendrían ya en el blister con fármaco. Entonces, sí que es cierto que tú tienen capacidad de volver a cargar el fármaco, ¿vale? En cuanto, no sé si te referías a esto, si no, dime y lo vemos otra vez. Vale, aquí me dice, muy buenas tardes, muchas gracias. Según las lentillas, como todavía no están comercializadas, se ha realizado un estudio con pacientes. Muchas gracias a ti por estar ahí. Se están llevando a cabo estudios y aproximaciones en modelos animales y en pacientes hay algo muy poco. El problema es que como es algo muy novedoso, todo está bastante protegido por patente y es difícil saber bien cuál es la situación, ¿vale? Por ahora, pero sí que se están haciendo cosas. Ya menciono que si hay estudios, ya habrá algunos resultados sobre el uso. Sí, hay algunos resultados, pero todavía, como os digo, no están comercializadas. Está casi todo en investigación. Vale, aquí nos dice Fátima para saber, me refería si podrían absorberse o deshacerse por el ojo tras su uso, como los puntos que nos ponen el dentista. Vale, aunque gracias por tu respuesta, también otra de las dudas. Gracias a ti, Fátima. Eh, sí que, o sea, lo que dices, no, en teoría no se podrían absorber, porque nosotros normalmente, la mayoría de los pacientes, lo que hacemos es aprovechar ese tratamiento de la patología ocular con la corrección de errores refractivos. Entonces, no interesa realmente que se deshaga. Además, como comenté antes, la polimerización es una polimerización química, no física. Entonces, eso hace que el polímero no se deshaga en el ojo, ¿vale? Pensad además, no os lo dije, que los monómeros que se utilizan para fabricar las lentillas son bastante tóxicos cuando están sueltos, cuando están solos, ¿vale? Hasta que se forma la red, el entramado polimérico, es bastante su toxicidad. Después, obviamente, no, una vez que están reticulados, no. Por eso se pueden utilizar con seguridad, ¿vale? Vale, aquí Mar dice que muchas gracias por la respuesta, gracias a ti. De verdad que muchísimas gracias a todos. Sé que no es fácil estar un sábado por la tarde hablando sobre lentillas medicadas. A mí es un tema que me gusta mucho porque mi tesis doctoral va de eso, pero entiendo que no todo el mundo puede tener el mismo interés
y eso, tampoco quería profundizar mucho porque para mucha gente es un tema bastante desconocido y no quería entrar en temas muy técnicos. Pero como os dije, de verdad, sin problema ninguno, si alguno de vosotros siente interés o quiere saber algo más, que contacte conmigo sin problema a través de mis redes sociales y encantada de ayudarle. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda, curiosidad. Pueden aplicarse todo tipo de fármacos o algunos por composición no podrían usarse. Vale, aquí esto es una pregunta buena. Tienes que ver cómo es la lentilla. Quiero decir, para poder cargar un fármaco en la lentilla, esta tiene que tener el espacio suficiente. Tiene que haber una cavidad lo suficientemente grande en el entramado polimérico para que el fármaco pueda alojarse ahí. Pensad que si utilizamos una molécula muy, muy grande, no va a poder entrar. Entonces no va a ser posible realizar su carga. Por otro lado, pensad que también el fármaco, una vez que está en la lentilla, tiene que ser capaz de atravesar la córnea para llegar al humor acuoso o más estructuras si queremos que llegue a la parte posterior del ojo. Por lo tanto, también hay que ver con qué fármaco se trabaja para que tengan la capacidad de atravesar los tejidos y así llegar al lugar de acción. Si utilizamos moléculas muy, muy grandes, no van a ser capaces de atravesar la córnea ni la esclera y les va a costar mucho llegar a la zona posterior del ojo. Vale, Manuel pregunta cuáles son las direcciones de mis redes sociales. Podéis encontrarme en todas las redes sociales como Farmatips, ¿vale? Y si no, me podéis escribir por email a farmatips@gmail.com. Vale, Fátima dice que muchas gracias, no conocía este tipo de investigaciones y me ha parecido súper interesante y con mucho potencial futuro. Mucho ánimo con la tesis, un saludo desde Alemania. Wow, muchísimas gracias. No pensaba que me siguiese alguien desde Alemania hoy. Vale, pues si no tenéis más dudas, si queréis, si no hay más dudas, si queréis lo podemos dejar aquí. Vale, pues nada, pues lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Muchísimas gracias por todo y espero que sigamos en contacto por las redes sociales para aprender más todos juntos. Muchas gracias.